Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó. Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Dulce gracia inunda hoy, su esperanza me levantó, y en mi deuda ya pagó. Jesucristo me salvó, Jesucristo me salvó. Por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Y esperanza y más allá, cantaré por la eternidad. Y a la muerte Él venció. Oh, Jesucristo me salvó, sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre De tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. aplauda fuerte, Señor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su iglesia Celebración en Español. Gracias por venir, me da mucha alegría ver a algunos nuevamente aquí. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial y es el pastor David Godoy, que nos está visitando desde el estado de California. Vino a compartir con nosotros y a trabajar con nosotros. Os damos gracias por la vida de él. También quiero anunciarles y recordarles que hoy es 1 de octubre, para la gloria de Dios. Hoy es 1 de octubre, quiere decir que tenemos 28 días más para nuestra comida hispana, que se va a realizar el día 29 a las 3 de la tarde en el gimnasio. Si usted está interesado en participar con alguna de esas comidas, afuera está la señorita Yosmari y tenemos una lista. Usted se puede inscribir y vamos a pasar en sí un tiempo de comunión, un tiempo de regocijo entre nosotros los miembros y los invitados. Por favor, no dejen de invitar a la gente. Vamos a seguir regocijándonos en el Señor, vamos a seguir adorando. Hay una cosa que quiero dejarle claro, ahorita estamos hablando de la iglesia y el servicio de adoración se llama servicio de adoración porque desde que usted pasa esa puerta para acá ya está adorando al Señor por medio de la comunión, por medio de la comunión. ¿Qué quiere decir? Que el servicio nuestro no comienza cuando el pastor está aquí expuesto a predicar la palabra, sino el servicio comienza desde que pasamos esa puerta. Por medio de la alabanza adoramos a nuestro Dios. Entonces tengamos eso presente para vivir en reverencia a Él. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a seguir adorando por medio de la alabanza y vamos a entregarle no solo este servicio, sino todos los minutos siguientes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miguel Ángel, gente, arriba. Qué bueno es Dios. Me gusta saber que somos libres en Jesús.
me gusta saber que yo tenía tenía una eternidad perdida, pero gracias a su amor, a su gracia, a su perdón, por medio de Jesucristo, ahora tengo libertad en Él. ¿Cuántos libres hay aquí? Gloria a tu nombre, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Gracias, Jesús. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más, al que elijo. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gracias, Dios, por Jesucristo, porque nos ha hecho verdaderamente libres. Amén. Gloria a tu nombre, Señor.
espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Y ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Te damos gracias y cantamos un aleluya fuerte, Dios. Porque éramos esclavos, pero por medio de Jesucristo ahora somos libres para amarte. Libres para darte gracias, libres para proclamar tu glorioso evangelio. Libres del pecado, de las consecuencias eternas del pecado, somos libres en Jesús. Del poder destructivo del pecado somos libres en Jesús. Somos libres, Señor, para adorarte y decirte, eres nuestro Dios,
Eres nuestro Dios glorioso, eterno, poderoso, con la capacidad de librarnos de una vida que no tenía sentido, Señor. Con la capacidad de trasladarnos de una vida del reino de las tinieblas al reino de luz. Y ahora somos tus hijos por la gracia, por tu sangre, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre, por darnos este hermoso privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos arriba. Boa tarde. Buenas tardes. ¿Está prendido? Aló, 1, 2, 3, sí. Buenas tardes, mi nombre es David, soy pastor de Life Point Church en San Diego y estoy aquí en Tallahassee con ustedes esta semana en la iglesia Celebration para poder estar compartiendo mañana en la clase de misiones en la residencia pastoral de Plantación de Iglesia. Así que el pastor John y el pastor Andrés me pidieron que leyera en portugués los versículos bíblicos para el estudio de hoy, ¿ok? Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12 versículos 1 y 2 en portugués. Dice, versículos 12 y 13. Dice, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amén. Amém? Bendiciones. Gracias, Pastor David. Pastor David de Brasil vive en San Diego y está con nosotros, acompañándonos este fin de semana. Y me gusta este texto porque cuando habla de que somos muchos miembros, realmente la iglesia de Cristo se compone por muchos miembros. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que es un solo cuerpo y muchos miembros, ¿sí? Así que hoy vamos a seguir con nuestra serie acerca de la iglesia y hoy vamos a hablar de que todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los que han decidido poner su confianza en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados y pertenecer a la iglesia de Cristo, somos llamados a bautizarnos. Ahora, cuando hablamos del bautismo, muchos de ustedes han visto varias oportunidades que hemos bautizado personas acá, y hoy vamos a hablar del bautismo público de los creyentes. Ahora, yo sé que hay muchas preguntas acerca del bautismo. Esto es casi una clase del bautismo. Sin embargo, quiero que revisemos cuál es la relación del bautismo público con la declaración de que ahora somos creyentes. Porque la pregunta inmediatamente sería, ¿será que como creyente en Jesucristo tengo o no tengo que bautizarme? ¿Cómo debo bautizarme? ¿Cuál es el tiempo determinado para bautizarme? De hecho, ¿cuál sería un bautismo conforme a la Biblia? Porque muchas religiones predican acerca de bautismos, pero ¿cuál sería el bautismo bíblico que nos habla Jesús en la palabra para los creyentes, para aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo? Así que, si usted tiene la guía del sermón, en la guía del sermón dice lo siguiente. En la guía del sermón, iniciando en la parte del frente, dice lo siguiente: el bautismo público es un testimonio de conversión espiritual y la identificación con Cristo en su muerte y resurrección en el cuerpo de Cristo. Voy a volverlo a decir. El bautismo público es una declaración pública porque es un testimonio de que realmente yo he sido salvado, yo he sido convertido por Dios. Quiere decir que nosotros nos bautizamos no para ser salvos, pero para mostrar una realidad públicamente al cuerpo de Cristo de que hemos sido salvados. Así que la pregunta primera es, ¿qué tal relación hay entre la salvación y el bautismo? Porque mucha gente dice, bueno, pero no necesitamos el bautismo para ser salvos. Y eso es cierto. Pero ¿cuál es la relación de nuestra conversión hecha por Dios con el bautismo público, con el testimonio público de bautismo? Así que
Ustedes y yo vamos a leer, ya Pastor David nos leyó, 1 Corintios 12, 12 al 13. Y lo que vamos a decir, lo primero que vamos a decir hoy es el bautismo por el Espíritu. Voy a iniciar hablando del bautismo por el Espíritu, no el bautismo público. El bautismo por el Espíritu, perdón, incorpora a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando Dios nos da vida nueva, que cuando Dios nos regenera, que cuando Dios nos convierte de las tinieblas a la luz, cuando Cristo nos salva, Él lo hace con el propósito de que pertenezcamos a su cuerpo, que es la iglesia. Romanos nos habla de esta realidad, pero antes vamos a leer 1 Corintios 12, 13, dice lo siguiente. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 13. Dice, pues por un mismo espíritu, ¿cuántos fuimos bautizados? Todos fuimos bautizados, ¿en cuántos cuerpos? En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Quiere decir que el nacimiento espiritual es una obra de Dios. El nacimiento espiritual no es algo que yo puedo hacer. El nacimiento espiritual es una obra que hace Dios en nosotros. Y dice la Biblia que todos los creyentes o todos los que pertenecen al cuerpo es porque Dios les ha dado una vida nueva, un nacimiento espiritual por medio del Espíritu. Ahora, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu o el bautismo por el Espíritu, lo pudiéramos llamar como regeneración. Regeneración. Lo pudiéramos llamar como vida nueva. Lo pudiéramos llamar como ese aliento que da el Espíritu Santo para que un muerto espiritualmente pueda responder al Evangelio. Ese es el bautismo del Espíritu. Ahora, en muchos círculos cristianos se ha dicho que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas. ¿Se han escuchado eso? Se ha dicho, es que tú no puedes ser creyente o tú no has sido bautizado por el Espíritu a menos que hables en lenguas. Porque algunas personas piensan que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas. Ahora, lo interesante es que en el contexto donde Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, Pablo deja claro que todos fueron bautizados por el Espíritu. Amén. Eso es lo que dice Pablo acá. Y más adelante, en el mismo capítulo, Pablo deja claro que no todos hablaron en lenguas. Ahora, présteme atención, mire lo que dice 1 Corintios 12 al 30. Dice lo siguiente: ¿acaso tienen todos los dones de sanidad? La respuesta es no, porque aunque somos un solo cuerpo, todos tenemos dones distintos. Después dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? La respuesta es no, porque no todos hablaron en lenguas, porque el Espíritu Santo da dones diferentes. Después dice, ¿acaso interpretan todos? Lo que Pablo está diciendo aquí es, no todos tienen el don de sanidad, no todos hablan en lengua, no todos interpretan las lenguas. Ahora, esto lo está diciendo en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 al 13, Pablo dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Quiere decir que lo que la Biblia enseña no es cierto, que el bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas. La Biblia no enseña eso. Esas son doctrinas de hombres que han inventado para promover un show en la iglesia, una manera de transmitir doctrinas que parece que fueran la verdad, pero no son la verdad. Ahora, si la Biblia no enseña que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas, ¿por qué algunas iglesias enseñan que el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas? Si la Biblia deja claro que no todos hablaron en lenguas, pero también deja claro que sí todos fueron bautizados por el Espíritu. Quiere decir que todos los que estaban en la iglesia, alabando al Señor, adorando al Señor, habían sido nacidos de nuevo por medio del nacimiento espiritual que da Dios. Es una obra de Dios, pero no todos hablaron en lenguas. Así que si te han dicho que tienes que hablar en lenguas para nacer de nuevo, experimentar el bautismo del Espíritu, escúchame, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. Ahora, obviamente el sermón no es del don de lenguas,
pero quiero dejar claro antes de brincar al bautismo del Espíritu, de que el bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu, no es hablar en lenguas. Dios dio estos dones a algunos, pero no todos hablaron en lenguas. Lo que Dios sí dio a todos los creyentes fue les dio el privilegio de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu. Ahora, otra de las cosas es, ok, John, ya nos dijiste que el bautismo del Espíritu no es hablar en lenguas, no es tener todos los dones. Ya vimos lo que no es el bautismo del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del bautismo espiritual? Escúcheme algo, el bautismo del Espíritu es diferente al bautismo público. El bautismo del Espíritu es la obra de Dios en los creyentes. Cuando estaban muertos les da vida nueva para que resuciten de la muerte espiritual. Eso es una obra de Dios, eso es bautismo del Espíritu. El bautismo público, que es el que vamos a hablar hoy, es cuando un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu por Dios toma la decisión de estar frente a la iglesia y decir, hey, yo me voy a bautizar porque quiero dar testimonio que he decidido seguir a Jesucristo. Quiere decir que el bautismo del Espíritu es una obra de Dios y el bautismo público es una decisión que debe tomar cada creyente por obediencia al Señor. Ahora, aunque son diferentes, tienen una relación bíblica impresionante. Y es que el bautismo espiritual es necesario para que una persona pueda ser bautizada públicamente. Quiere decir que el bautismo espiritual, esa obra de Dios. John, ¿qué es el bautismo del Espíritu? Si no es hablar en lenguas, entonces, ¿qué es? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4, dice lo siguiente. Mire lo que dice Romanos hablando del bautismo del Espíritu. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Présteme atención. El bautismo del Espíritu es una obra de Dios. Amén. El bautismo del Espíritu no es algo que un incrédulo puede hacer, porque la Biblia dice que una persona que no ha sido nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender el Evangelio. El bautismo del Espíritu es la iniciativa de Dios, la obra de Dios en una persona que no es creyente, dándole vida para que pueda responder al mensaje del Evangelio. Y la Biblia dice que todos los que han sido bautizados en Cristo, porque este bautismo del Espíritu, escúcheme, el bautismo del Espíritu sucede en todos los creyentes. Tú no puedes ser creyente si no has sido bautizado por el Espíritu. Si Dios no te ha dado vida nueva, si no te ha resucitado la muerte espiritual. Y esa es nuestra esperanza para ti hoy. Que Dios te resucite de la muerte espiritual. Que Dios te dé vida nueva y puedas experimentar este bautismo espiritual, que es una obra exclusivamente de Dios. Johnny, ¿por qué es tan importante este bautismo? Porque este bautismo espiritual, escúchame, no solamente es una obra de Dios, sino que también sucede en todos los creyentes, porque es la obra inicial de Dios en el proceso de salvación. Y este bautismo del Espíritu nos identifica, quiero que graben esa palabra, nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo sé que usted no estuvo muriendo físicamente con Cristo en la cruz. Yo sé que usted no estuvo sepultado físicamente con Cristo. Yo sé que usted no estuvo resucitando físicamente con Cristo. Pero lo que dice Romanos es que en el momento que Dios nos da vida nueva, nos regenera por medio del bautismo del Espíritu, los creyentes, Dios nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y la pregunta es, John, ¿y para qué Dios hace eso? El versículo 4 dice lo siguiente. Dice, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin
Ese es el propósito de la obra de Dios. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también, esta palabra quiere decir que Dios nos identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, los creyentes, andemos en novedad de vida. Quiere decir que la vida nueva que tú y yo vivimos en Cristo es posible gracias a la obra inicial de Dios. No estamos hablando todavía de tienes que venir a la iglesia, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que comprar un libro en la librería. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo de la obra de Dios en los muertos espiritualmente. Así que si tú estás caminando en Cristo hoy, es gracias a que Dios te bautizó en el Espíritu, te dio vida nueva, te resucitó de la muerte a la vida nueva. ¿Sabes por qué comienzas a vivir un estilo de vida diferente? Porque Dios inició una obra de salvación en ti y Él la va a consumar. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28, dice lo siguiente. Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, otra vez Gálatas vuelve a decirnos que los que son bautizados en el Espíritu son ¿cuántos creyentes? Son todos. No dice los que hablan en lenguas. No dice los que tienen una experiencia sobrenatural, aunque esto es algo sobrenatural porque lo hace Dios. Pero lo que está diciendo es que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu. Han nacido de nuevo. Si eres creyente, no necesitas hablar en lenguas para ser bautizado por el Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu fue hecho como la obra inicial de Dios en la salvación. Y quizás tú digas, John, pero hoy no estamos hablando de este bautismo, vamos a hablar del bautismo en público, de la decisión que toma cada creyente de bautizarse. Escúchame, si tú nunca te has bautizado como testimonio público de que quieres seguir a Jesucristo y de que este bautismo del Espíritu que hace Dios en la vida de los creyentes, si tú nunca has experimentado este bautismo público, yo sé que va a ser muy heavy lo que te voy a decir, pero esta obra es tan hermosa, esta obra de Dios es tan gloriosa, tan impresionante, que te voy a animar a que si tú entiendes esto hoy, te bautices al final del servicio. Johnny, usted no me avisó, no tengo ni cambio de ropa. Escúchame, en Tallahassee todo es cerca. Te prestamos una toalla para que la pongas en el carro y no lo mojes. Pero si hoy entiendes el bautismo público y entiendes que Dios te está llamando y que ha hecho esta obra en ti y tú quieres públicamente delante de tus hermanos bautizarte, lo puedes hacer al final del servicio. Así que, en base a esta introducción, vamos a iniciar con el sermón de hoy. Y la pregunta es, John, ¿qué tiene que ver el bautismo del Espíritu con el bautismo público? Présteme atención. En la Biblia, los creyentes que Dios rescataba, que Dios salvaba, que Dios les daba vida nueva, se bautizaban. Así de sencillo. Es una práctica de la iglesia primitiva. Hay muchas razones por las cuales se bautizaban, pero vamos a mirar algo, porque muchas veces tenemos una pregunta. John, ¿cuánto tiempo debo esperar para bautizarme? Lo que la Biblia enseña es que las personas, Dios las salvaba, ellos se arrepentían, creían e inmediatamente se bautizaban. El bautismo bíblico, el bautismo público, era una acción inmediata de los creyentes cuando eran salvados por Dios. Vamos a mirar 3 ejemplos rápido en el libro de Hechos. Hechos 2:41 dice lo siguiente. Entonces los que habían recibido ¿qué? Su palabra, quiere decir, Pedro estaba predicando, 3,000 almas recibieron su palabra y dice, esperaron 2 meses, esperaron 5 meses. No es lo que dice aquí. Dice, ellos, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Quiere decir que Pedro estaba predicando, las personas escucharon,
ellos creyeron en el Evangelio y dijeron, bautícennos, porque querían dar testimonio de su fe. ¿Cuánto tiempo se demoraron estas 3,000 personas en bautizarse? Nada. El bautismo público era una práctica inmediata al bautismo del Espíritu. Cuando la gente era salva y ellos creían, inmediatamente se bautizaban. ¿Saben por qué? Porque ellos querían testificar de que Cristo los había salvado. Otro versículo es Hechos 9:18, dice, y al instante cayeron, está hablando del apóstol Pablo. Mire cómo fue la conversión de Pablo, dice, y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó, y fue ¿qué? Bautizado. Quiere decir, Cristo se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Pablo tuvo una especie de ceguera. Dios, Ananías fue mandado para que fuera a hablarle a Pablo. Y dice la Biblia que cuando llegó se le cayeron las escamas de los ojos. Tal vez tenía una ceguera. Y en ese momento Pablo estaba recién convertido. No había pasado 10 años, no había pasado 2 años, no había hecho ningún curso. Dice la Biblia, se cayeron las escamas, él estaba orando, se levantó y fue bautizado. El apóstol Pablo fue bautizado de una manera, no esperando tanto tiempo, sino como un testimonio inmediato. Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48. Dice lo siguiente. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. La gente recibe el Evangelio e inmediatamente eran bautizados. Esto era algo inmediato. Quiere decir de que en la iglesia primitiva, cuando la gente escuchaba el Evangelio, se arrepentía de sus pecados y creía en el Evangelio, eran bautizados inmediatamente. Eso era una práctica de la iglesia. Yo no sé por qué ahora complicamos tanto las cosas. A veces, bueno, yo creo que no estoy listo. Escúchame, si tú piensas que no estás listo para ser bautizado, pregúntate por qué crees que no estás listo. Y si tú crees que no estás listo porque no has cambiado lo suficiente, escúchame, nunca vas a estar listo. Ahora, el bautismo era un testimonio de su fe, no de su conducta. Había gente que ni siquiera los apóstoles lo habían conocido. Ellos le predicaban el Evangelio, creían en el Evangelio, se arrepentían de sus pecados y decía, hey, ¿puedo ser bautizado? Claro que vamos a bautizarte. Y no vemos en las escrituras que ellos dijeron, bueno, lo examinaron 2 años, a ver si de pronto estaba listo para bautizar o no. John, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir lo siguiente. Si tú has creído en el Evangelio y te has arrepentido de tus pecados, tú puedes ser bautizado hoy mismo. Amén. Ahora, vamos a hablar lo que no es el bautismo. Lo que no es el bautismo. Porque ya hablamos lo que el bautismo del Espíritu es. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Es la obra regeneradora de Dios en aquellos que están muertos espiritualmente, dándoles vida nueva para que respondan y se arrepientan al mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué es el bautismo público? Es la decisión que cada creyente debe tomar como un mandato de Cristo para mostrar públicamente a la iglesia que ellos son creyentes. En pocas palabras, el bautismo público refleja una realidad que no es pública, porque el bautismo del Espíritu es algo que sucede. Yo no sé realmente cuando Dios cambia el corazón de alguien, pero el bautismo público en agua delante de la iglesia es una evidencia, es un reflejo de que esta persona ha nacido de nuevo. Ahora, uno diría, pero John, y tengo que mostrarlo públicamente. Quiero poner un ejemplo. Imagínese que llegue alguien a mi casa y me diga, John, yo amo a una de tus hijas y quiero vivir toda la vida con ellas, quiero dedicar mi vida a ellas porque la amo. Ahí viene John, ¿qué le va a pedir a este personaje? Bueno, tienes que traer un anillito y tienes que públicamente hacer esto público, porque si no hay compromiso en ti, porque si hay compromiso en ti, no hay ningún problema que lo hagas públicamente. Si realmente amas a mi hija y quieres vivir con ella por el resto de tu vida, pues tienes que casarte, porque el matrimonio
no es que sea, escúchame, el matrimonio no es el momento en que el esposo empieza a amar a la esposa. Yo amaba a Angie en secreto años atrás de habernos casado, cuando ni siquiera me ponía cuidado, pero ya la amaba. Pero uno se casa públicamente para demostrar, hey, yo estoy comprometido con esta mujer. Y delante de ustedes y delante de Dios les digo que yo voy a vivir respetando, amando y siendo fiel a esta mujer. Quiere decir que el testimonio público del matrimonio refleja una realidad interna. Porque ninguno de ustedes sabe cuánto amor hay en mi corazón por mi esposa. Pero el matrimonio es una evidencia pública, un testimonio público de que yo tengo algo internamente que expresar. ¿Sí o no? Ahora, imagínate que alguien me diga, no, yo quiero vivir con tu hija, pero yo no me quiero casar con ella. Papás, dejen de pensar en la escopeta ya y piensen algo. ¿Dejarían que sus hijas se casaran así? ¿Se fueran así? Yo no dejaría que mi hija se fuera así. Porque la falta de testimonio público puede ser una bandera roja, puede ser una evidencia de que este personaje realmente no quiere nada serio con mi hija. Pero el testimonio público refleja que una persona realmente quiere algo serio, que una persona realmente ama realmente. Quiere decir que los testimonios públicos son necesarios para evidenciar ante la iglesia, hey, esta persona es un creyente y ahora delante de la iglesia él quiere comprometerse a seguir a Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué no es el bautismo público? Vamos a hablar de lo que no es. Ya hablamos la relación que tiene entre el bautismo del Espíritu y el bautismo público, pero vamos a hablar de lo que no es el bautismo público. ¿Ok? Primero, no es una forma de lavar pecados. John, ¿qué quieres decir? Cuando las personas se bautizan acá, o hoy quizás allá, no es que estén lavando sus pecados. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió previamente ¿en dónde? En el bautismo del Espíritu. ¿Me hago entender? El bautismo del Espíritu es que Dios, ¿sí?, aplica su redención a los creyentes y por la sangre de Cristo somos limpios de pecado. Las aguas del bautisterio acá no te van a limpiar nada. Bueno, si no te bañaste te pueden limpiar algo, pero no te va a limpiar los pecados, porque eso es una obra que solamente hace Cristo. Quiere decir que el bautismo público no es que vamos a lavar sus pecados. De hecho, si tú no has creído en el Evangelio y Cristo no te ha lavado por su sangre tus pecados, no pudieras bautizarte. Porque aunque el bautisterio no es para lavar pecados, sí simboliza lo que Cristo ha hecho por medio de su sangre. Amén. ¿Qué otra cosa no es el bautismo? El bautismo público, estoy hablando cuando una persona está acá y se bautiza, no tiene poder para salvar. Escúchame, el bautismo público no tiene poder para salvar. Quiere decir de que cuando bautizamos gente, no la estamos bautizando para que sea salvo. ¿Saben por qué bautizamos gente? Porque ya han sido salvos. Porque Dios ya los ha salvado y ahora ellos quieren dar un testimonio de que fueron salvos. Nosotros no bautizamos personas para que sean salvas. Nosotros bautizamos personas porque Dios ya las ha salvado. Quiere decir que el bautismo público no tiene el poder para salvar. El único poder que tiene es que de pronto te va a dar frío. Pero para salvar no. ¿Ok? Ahora, el bautismo público, escúcheme esto con mucho cuidado. Quiero ser cuidadoso con esto. No es necesario para la salvación. El bautismo público no es necesario para la salvación. No estoy diciendo que si tú no te bautizas públicamente no serás salvo. No estoy diciendo eso, porque no es un requisito para la salvación. Ahora, no quiere decir que porque no es un requisito para la salvación, no es algo que Jesucristo ha mandado en su evangelio. Quiere decir de que un ejemplo de ellos es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado, sin embargo, Cristo le prometió que estaría con él en el paraíso. Quiere decir que si Cristo le prometió al ladrón en la cruz que lo iba a salvar, lo salvó. Y el ladrón en la cruz no fue bautizado. Entonces, lo que enseña la Biblia es que
el bautismo en agua público no es un requisito para la salvación, pero sí es una evidencia de tu obediencia y de tu salvación. Voy a volverlo a decir. El bautismo público no es un requisito para la salvación, pero sí vendría a ser una evidencia de tu salvación. Ahora, la gente dice, pero el ladrón no se bautizó. Yo sé que no se bautizó. Quizás, si lo dejaran bajar de la cruz al tercer día o algo así, a lo mejor se había bautizado. Porque aunque el ladrón en la cruz no se bautizó, lo que vimos en Hechos es que todos los creyentes se bautizaban. Todos querían ser bautizados, porque era la manera de dar testimonio de la salvación. Quiere decir de que el bautismo público no lava pecados, ¿sí? Hay congregaciones, o yo diría hay lugares donde enseñan que hay que echarle agua a los bebés para que sean lavados sus pecados. Escúchame, la Biblia no enseña eso. ¿Sabes por qué? Porque si el bautismo lavara pecados, entonces ¿para qué Cristo hubiera derramado su sangre? Si la sangre de Cristo, y ese es el sermón de la próxima semana, si la sangre de Cristo es lo único que te puede limpiar de los pecados, no el agua de aquí. El bautismo público no tiene el poder para salvar y el bautismo público no es necesario para la salvación. Sin embargo, es un acto de obediencia y es una evidencia de tu salvación. Amén. Ahora, el bautismo público es un testimonio de conversión. Voy a volverlo a decir, esta conversión sería el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas le llaman al bautismo del Espíritu Santo regeneración, conversión, vida nueva. El bautismo público es un testimonio de conversión. ¿En dónde, John? Escúcheme, en la iglesia local. Y ahorita voy a explicar por qué. En la iglesia local. Ahora, mire lo que dice Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primero, y quiero hacer preguntas acá, por eso dije que era como una clase de bautismo. ¿Quién manda a bautizarse? Dice que Jesús fue quien mandó a los discípulos a que bautizaran. Quiere decir que el bautismo de los creyentes es un mandato de Cristo, que es nuestra máxima autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. Y Él ha mandado a todos los creyentes en todas las partes del mundo a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que aunque el bautismo público no es un requisito para la salvación, si tú no te bautizas, estás desobedeciendo al Señor. Estás yendo en contra de la voluntad de Cristo. Porque la voluntad del Señor Jesucristo es que tú te identifiques con su iglesia, con su pueblo, con su muerte, con su resurrección. Johnny, ¿cómo hago eso? A través del bautismo público. Quiere decir que el bautismo público es un mandato de Cristo, nuestra máxima autoridad. Cuando tú no te bautizas, no estás desobedeciendo al pastor, no estás desobedeciendo a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, estás desobedeciendo a Cristo. Estás mostrando que eres un creyente, pero eres un creyente desobediente. Porque la Biblia deja claro que como creyente debes bautizarte. ¿Cuál es el problema de bautizarse públicamente? Si tú dices haber nacido de nuevo, si tú dices que Cristo te ha salvado y que tú lo amas y lo quieres seguir, ¿cuál es el problema de bautizarte? Si yo digo amar a alguien, yo lo voy a publicar por todo el mundo. ¿Tú te imaginas, mujeres, que alguien les dijera, mira, vamos a tener una relación, pero que nadie se dé cuenta? Eso es un pícaro que no te ama, que no te va a honrar, que no quiere mostrar y decir, mira, qué privilegio que yo ahora la tengo a ella como mi amor. Escúchame, el amor por Cristo debe ser tan grande por lo que hizo,
que no deberíamos tener problema en bautizarnos públicamente. Porque el bautismo es un mandato del Señor. John, es opcional. Escúchame, no es opcional. No es un requisito para la salvación, pero no es opcional en tu caminar como discípulo. Johnny, no puedo ser un creyente sin bautizarme. Sí, un creyente desobediente. Un creyente que, de verdad, o sea, estaríamos diciendo, ¿cuál es el problema de bautizarte? Si Cristo te ha salvado y tú quieres identificarte con Él, lo puedes hacer a través del bautismo. Ahora, ¿para quién es el bautismo, John? Y la Biblia dice, vayan pues y hagan ¿qué? ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son aquellos que escuchan el Evangelio y creen en el Evangelio. Los discípulos son aquellos que han experimentado esta vida nueva y dicen, yo quiero seguir a Cristo. Eso es un discípulo. Es alguien que ha sido salvado por Cristo y ahora quiere seguir a Cristo. Quiere decir que el bautismo, escúcheme, el bautismo solamente es para creyentes. Yo no estoy diciendo que un niño no se pueda bautizar. Lo que estoy diciendo es, un no creyente no lo podemos bautizar en la iglesia. Porque si tú no eres creyente, ¿cómo por qué te vamos a bautizar? ¿Testimonio de qué vas a dar? Ahora, hay gente que me pregunta, John, ¿y puedo bautizar a mi hijo? Es que tiene 10 años, es que tiene 9 años. Yo le digo, mira, la edad es lo de menos. Lo que necesitamos es asegurarnos de que él ha escuchado el Evangelio, ha entendido el Evangelio y ha confiado en el Evangelio. Si tu hijo entiende que era un pecador y que Cristo lo salvó de sus pecados para que ahora lo siga él, hermano, no hay que esperar, hay que bautizarlo. Pero si tu hijo piensa, como el mío, menos mal no está acá, voy a asegurarme que no está acá, él me da permiso de contar este chiste siempre. Pero Emanuel, cuando estaba más pequeño, me dijo, papi, yo quiero ser bautizado. Y yo le dije, hijo, ¿por qué te quieres bautizar? Y él me dijo, porque yo me quiero bañar en la piscina. Y obviamente él no tenía una mentalidad de por qué era el bautismo. Yo le dije, vamos a esperar un tiempo. Ahora, con el tiempo, por la gracia de Dios, el Señor le abrió su entendimiento y él entendió, papi, yo necesito ser bautizado, porque yo soy un creyente. Nosotros en esta iglesia bautizamos creyentes, discípulos, ¿sí? No importa la edad. Tú puedes tener 100 años y si no eres un creyente, no te podemos bautizar, porque solamente bautizamos creyentes. Son personas que dicen, Cristo me salvó y ahora quiero seguirlo a Él. Es por eso que nosotros no creemos en el bautismo de infantes, de bebés, porque yo les voy a ser honesto. Quiero que pienses en algo. ¿Qué puede estar pensando un bebé cuando le echan agua en la cabecita? ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué puede estar creyendo? ¿Qué puede pensar un bebé cuando se le echa agua en la cabeza? No tiene ni idea. Quiere decir que ese no es un bautismo bíblico. Ahora, ¿qué otro bautismo no es bíblico? Un bautismo que no es bíblico es un bautismo que no se hace en una iglesia bíblica. Porque el bautismo se dio en un contexto de la iglesia. El bautismo no es algo de que digo, oh, yo como que amanecí con ganas de bautizarme, yo voy a ir a la pileta y me bauticé solo, pastor. Escúchame, el bautismo es un testimonio en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo. Tú te bautizas públicamente delante de la iglesia porque vas a pertenecer ¿a qué? A la iglesia. No, John, pero yo lo hice solo en mi piscina. Escúchame, ese bautismo no es bíblico, porque no está la iglesia local presente. Esta ordenanza del bautismo, Cristo la dio a la iglesia. Ahora, John, ¿cómo dices que Cristo la dio a la iglesia? Les voy a poner un ejemplo. Miren lo que dice acá. Dice lo siguiente. Acercándose Jesús les, plural o singular. Plural. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, plural o singular. Y hagan, plural o singular. Bautizándolos, bueno, obviamente varios creyentes, dijo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ¿quiénes? No le dice a un discípulo, yo estoy contigo, men. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra de las cosas es que el bautismo que manda Jesucristo lo dio a la iglesia.
Yo sé que a veces los padres tienen muy buenas intenciones, pero a mí alguien me preguntó una vez, pastor, ¿y si yo quiero bautizar a mi hijo en mi casa? Porque es que yo me amanecí con ganas de bautizar a mi hijo. Yo le dije, mira, el bautismo no lo podemos usar como nosotros queremos. El bautismo fue dado a la iglesia local. La Santa Cena fue dada a la iglesia local. Quiere decir que quien bautiza es la iglesia local presente. Ahora, no necesariamente estoy diciendo que tiene que ser acá. Lo podemos hacer afuera, lo podemos hacer en el gym, lo podemos hacer en otro lugar. Hay gente que lo hace en un lago, hay gente que lo hace en el río, pero la iglesia local tiene que estar presente porque la ordenanza del bautismo no fue dada a un individuo, fue dada a la iglesia. Amén. Ahora, el bautismo es fundamental en la gran comisión. El bautismo es fundamental en la gran comisión. Nosotros hacemos la gran comisión, pero nosotros nos aseguramos de que las personas sean bautizadas. John, ¿por qué? Porque es lo que manda Cristo. Ahora, la gran comisión dice lo siguiente: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dese cuenta que el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, présteme atención. La Biblia nunca dice en los nombres. La Biblia dice en el ¿qué? En el nombre. ¿Cuántos nombres? Uno. Dice en el nombre, no dice en los nombres. ¿Por qué? Porque en esta parte de la Gran Comisión, Cristo está enseñando la doctrina de la Trinidad. Es un solo nombre, es un solo Señor, es un solo Dios, que existen tres personas distintas. ¿En el nombre de quién? Del Padre y del Hijo. El Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo, pero los tres son un mismo Dios. Amén. Quiere decir que Dios es uno solo, que existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay iglesias que no bautizan en nombre del Dios Trino. Hay iglesias que bautizan en conmemoración a los muertos. Hay iglesias que bautizan y no creen el mensaje del Evangelio. Porque hay iglesias que bautizan, pero siguen creyendo en guardar el sábado o en la purificación de algunos alimentos. Ese no es un bautismo bíblico. Porque la Biblia dice que el bautismo fue dado a una iglesia donde Cristo es la autoridad. Y si Cristo no es suficiente en la salvación de esa iglesia no practica un bautismo bíblico. El bautismo tiene que ser en una iglesia donde Cristo sea la autoridad, donde el Evangelio sea suficiente y donde crean que Dios es uno solo, que existe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que Cristo es Dios. Porque hay denominaciones que bautizan, pero no creen que Cristo es Dios. Ese no es un bautismo bíblico. Ahora, ¿por qué bautizamos? O la pregunta es, John, ¿qué es lo que creemos en Celebration? En Celebration creemos que el bautismo es un acto simbólico externo que textifica nuestra conversión interna al cuerpo de Cristo y muestra nuestro deseo de obedecer a la iglesia y seguir a Jesús. ¿Por qué bautizamos? Porque es una orden de Jesucristo, porque es un mandato de Jesucristo. Mira, cuando alguien va a ser miembro de la iglesia, lo primero que le preguntamos es, ¿tú ya te bautizaste? Y si no se ha bautizado, nosotros lo vamos a animar a que se bautice antes de hacerse miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si una persona que va a empezar en la iglesia, a comprometerse con la iglesia, no se ha bautizado bíblicamente o no se quiere bautizar bíblicamente, realmente lo que está mostrando primero es que de pronto no ha entendido el bautismo, o segundo, simplemente porque no quiere. Y nosotros queremos asegurarnos dos cosas cuando alguien se va a hacer miembro de la iglesia: que haya entendido cuál es el bautismo bíblico, porque hay varias formas de bautizar, pero no todas son las que enseñan la Biblia. Que haya entendido un bautismo bíblico y que realmente lo haga voluntariamente con un deseo de seguir y obedecer a Jesucristo, su Señor. Porque esto es un acto voluntario, pero es una muestra de obediencia. Ahora, ¿por qué bautizamos? Porque Cristo nos ordenó bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo se hace público? Porque en la mayoría de los textos bíblicos
el bautismo no era usado como un evento secreto. El bautismo era usado como un testimonio a la iglesia, no al mundo. A veces hay gente que no es cristiana y viene al bautismo. Pero primeramente el testimonio del bautismo tiene que ser a la iglesia. Porque es a ese cuerpo que yo voy a pertenecer. Es a la familia de creyentes que yo voy a pertenecer. Quiere decir de que el bautismo bíblico tiene que haber un cuerpo presente. De pronto no todos, pero debe haber una iglesia presente. Yo sé que hay buenas intenciones, pero el bautismo bíblico lo ordenó el Señor a la iglesia local. Ahora, otra cosa es, John, ¿por qué bautizamos por inmersión? Y quizás tú digas, John, ¿qué quiere decir inmersión? Y la palabra inmersión significa sumergir. Nosotros sumergimos a las personas, no porque queramos ahogarlos o cosas así, no somos tan malos, simplemente que, escúcheme, hay varias formas de que las iglesias bautizan, pero los bautistas creemos en el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Primero, porque la palabra en el original, cuando habla de bautismo, habla de bautismo, habla de sumergir. La palabra bautizo habla de sumergir. Y es por eso que nosotros creemos en el contexto de lo que enseña la Biblia, que el bautismo bíblico es por inmersión. Ahora, si tú te has bautizado de otra manera y te quieres unir a la iglesia como iglesia bautista, escúchame, no estamos ofendiendo ni diciendo cosas de otra clase de bautismos, simplemente que nosotros los bautistas hemos entendido bíblicamente que el bautismo es por inmersión. Además, que el bautismo por inmersión ilustra de una mejor manera la muerte, la sepultura y la resurrección para una vida nueva. Otra de las cosas es que realmente cuando habla de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Cristo, es una manera práctica y bíblica de ilustrar el bautismo por inmersión. Vemos algunos acontecimientos en el libro de Hechos, vemos el bautismo de Jesús, que dice, saliendo Jesús del agua, era porque estaba sumergido. El Espíritu Santo reposó sobre él. Entonces, como bautistas creemos que el bautismo bíblicamente es por inmersión, quiere decir sumergirse. No creemos que si te bautizaron cuando tenías 6, 8 meses, eso es una buena intención de nuestros padres, pero no es lo que la Biblia enseña en cuanto al bautismo. Así que básicamente el bautismo ilustra que tú te has unido a Cristo en su muerte, en su resurrección, y que ahora gracias a la obra de Él en la cruz, muriendo por tus pecados y resucitando para vencer la muerte y darte una vida nueva, tú te bautizas como un testimonio de decir, Él me ha salvado y yo quiero seguirlo por fe. Yo sé que no eres perfecto, yo tampoco lo soy, pero el testimonio del bautismo es un mandato para el creyente. Es uno de los primeros mandatos del creyente que quiere caminar una vida como un discípulo de Jesucristo. Quiero que oremos, pero antes de orar, quiero que te preguntes algo. Yo sé que muchos de los que están acá dicen, John, yo ya me he bautizado, pero después de escuchar esta enseñanza, quiero que te preguntes, ¿realmente tú te has bautizado como Dios manda? ¿Realmente tú te has bautizado como el Señor enseña en su palabra? Porque vuelvo y te digo, a veces nuestros padres tuvieron buenas intenciones, pero el Señor es la máxima autoridad en nosotros. Y el que estipula cómo debemos ser bautizados es Él. Hoy estás acá y dices, John, ahora he entendido que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que ha resucitado al tercer día para vencer la muerte y darme una vida nueva. ¿Cómo no bautizarme? ¿Cómo no mostrar a la iglesia este nacimiento espiritual por medio de un bautismo público? Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Quiero que pienses y te hagas la pregunta, ¿será que te has bautizado conforme a lo que Dios enseña? Esto no es simplemente lo que cree esta iglesia. Esto es lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Amado Dios, amado Padre, yo quiero darte gracias hoy, Señor. Gracias porque, Señor, nosotros creemos que tu palabra es suficiente. Y aunque este sermón
haya aparecido una clase del bautismo. Realmente es tu palabra. Y realmente es lo que tú enseñas en tu palabra acerca de este hermoso mandato para los creyentes. Señor, gracias por salvarnos. Gracias por enviar a Jesucristo a experimentar la muerte como el precio por nuestros pecados, como el costo por nuestros pecados. Gracias por haberlo levantado al tercer día entre los muertos. Y ver su poder, Señor, derrotando el poder de la muerte, derrotando las consecuencias del pecado, Señor. Y ahora poder nosotros recibir este hermoso mandato de bautizarnos públicamente delante de tu cuerpo, delante de tu iglesia, para dar testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Señor, yo oro por todos los que están aquí y yo te pido que por medio del Espíritu Santo tú guíes a aquel que tiene dudas de bautizarse y tú le abras el entendimiento, Señor, de que esto es un acto de obediencia, pero es un acto de obediencia mezclado con gratitud, porque es un mandato que hacemos, pero a la vez lo hacemos agradecidos por la obra que previamente tú ya hiciste. Señor, si hay alguien aquí que tú lo estés inquietando a bautizarse, quita todo temor, quita toda duda y dale una convicción por medio del Espíritu Santo para que hoy testifique que tú lo has salvado, que tú la has salvado, que ha podido entender el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, y que ahora por medio de la guía del Espíritu quiere seguirte y quiere dar pasos de obediencia. El primero de ellos es el bautismo. Así que oramos, si hay personas aquí, Dios, que tú quieras convencer hoy, conforme a tu voluntad, Señor, guíalos para que puedan testificar de su fe como tú lo has establecido, no como nosotros queremos, pero como tú lo has establecido. Te damos gracias porque el bautismo es una evidencia. Cada vez que personas se bautizan, Señor, es una evidencia de que el mensaje del Evangelio sigue trayendo personas a la salvación y de que tú continúas guardando, protegiendo y cuidando tu iglesia, porque nada ni nadie prevalecerá contra el cuerpo de Cristo. Cada vez que personas se bautizan, es una muestra de tu fidelidad, Señor. Tú no nos has mandado a hacer como iglesia la gran comisión sin ti. Todo lo contrario, tú nos has mandado a hacer la gran comisión prometiéndonos que tú estarías con nosotros. Y yo estoy confiado de que tú estás con nosotros. Y que eres tú, Señor, el que mueve el corazón de las personas, que quizás hoy o mañana o pasado mañana tomen la decisión de bautizarse públicamente delante de la iglesia. Te doy gracias por el tiempo de hoy y por tu hermosa, suficiente, santa y excelente palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Gracias, Pastor Andrés. Buenos días, buenas tardes, hermanos. Pues buenos días para mí, que estoy con el horario de California, ¿no? Son 3 horas a menos. Así que es una alegría muy grande estar aquí con ustedes. Vine aquí para hablar de misiones. Y la razón por la cual estamos aquí en Tallahassee, Florida, hoy, alabando a Dios, es porque alguien salió, porque los discípulos salieron de Jerusalén y se fueron a otras partes, cruzaron océanos, cruzaron fronteras para compartir el evangelio y ser discípulos, ¿verdad? Y creo que es este mismo Dios que llevó a los discípulos, a sus discípulos a diferentes partes del mundo, en Jerusalén, Judea, Samaria, en los últimos de la tierra, quiere y puede llevar a varios miembros de Celebration Church en español a otras partes de la Florida, a otros estados de Estados Unidos y otros países de este mundo. Así que pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta iglesia. Gracias por Celebration, por la iglesia Celebración en español. Gracias por la vida del Pastor John, por el Pastor Andrés, por sus familias, por las personas que aquí son miembros, son parte. Gracias por la palabra que es predicada fielmente aquí a cada semana, que la palabra que es enseñada, y que esta misma palabra que es enseñada y predicada sea vivida por todos nosotros, no apenas el domingo, pero 7 días por semana. Señor, muchísimas gracias por las personas que han tenido sus vidas transformadas a través del ministerio de las iglesias. Te pedimos, Señor, que utilices a Celebración en español para que pueda alcanzar los más de los 15,000 hispanos en Tallahassee, los estudiantes de las universidades, las familias que están aquí trabajando y viviendo, las personas que trabajan en el gobierno, las personas que trabajan en el área de agricultura. Señor, permita que de alguna forma la iglesia Celebración en español pueda compartir el evangelio con ellos, y que pueda sembrar semillas del evangelio en esas personas, que a través de la prédica fiel, a través del discipulado de esas personas, nuevas iglesias nazcan aquí en Tallahassee. Señor, te pido por personas que están aquí de pie ahora, personas que te quieren a ti, que te quieren su palabra, que quieren servirte a ti. Si algunos de ellos, Señor, tienen un llamado para servirles, que empiece a preparar sus corazones y que ellos puedan tener manos limpias y corazones puros para servirle y hacer la diferencia en Tallahassee, en la Florida, en el mundo, Señor. Señor, te pedimos que de aquí de Celebración en español salgan misioneros, evangelistas, pastores, plantadores de iglesias, personas, hombres y mujeres que te van a representar como embajadoras y embajadores fieles de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo que hemos aprendido hoy día a través del sermón del Pastor John, y que podamos vivir para ti siempre. Y si hay alguna persona aquí que ha puesto su fe en Cristo, pero no lo ha testimoniado públicamente, te pido, Señor, que ese sea el día que ellos salgan de aquí dando un testimonio público de una conversión interna en Cristo Jesús a través del bautismo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos las gracias al Pastor David Goy, y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su poder, porque su palabra es viva. Y me acaban de informar que hay una persona en la congregación que va a tomar hoy el bautismo. Entonces nos despedimos con la alabanza, una canción. Vamos a seguir glorificando a Dios, vamos a alegrarnos. Pasamos afuera al lobby y pasamos al bautismo que está ahí enfrente del patio. Mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Y al pasar por la oscuridad
y su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Y en ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba. Oh, oh, oh. En ti, soy libre, sé exaltado, tu amor, no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Feliz y bendecida semana para todos, familia.